Empecemos. El préstamo del avión a la campaña Petro Presidente era con piloto incluido, Carlos Restrepo, que se entregó a la DEA y que está acusado de narcotráfico. La nena Arrazola conoció a los testigos que tiene la justicia y además viajó en el dichoso avión cuando fuimos a Caracas a hacer la historia de Armando Benedetti como nuevo embajador en Venezuela. Nos llevó el mismísimo piloto, Carlos Restrepo. Aunque ese día el tiempo estuvo en calma, ese avión, ese piloto y los testigos de la Fiscalía están provocando una turbulencia que tiene a más de uno buscando la salida de emergencia. Estaba el hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, un asistente de esta persona, el señor Sebastián Betancourt y efectivamente mi cliente, quien apoyaba toda la parte técnica de explicación. ¿Ahí qué acuerdan? Bueno, ahí lo que se acuerda básicamente es que la criptomoneda Daily se debía convertir o se tenía que apoyar un proyecto de ley cuya situación formal era ayudar a todo el mundo para que tuviera una plataforma digital, que era Mi Daily Cop, a cambio de básicamente un apoyo en especie de la campaña presidencial que finalmente ya se había concretado porque Daily Cop en tiempo anterior había comprado ya un avión directamente y este avión se pone al servicio de la campaña. Una reunión con el señor Roa y se habló acerca de unos temas de financiación, se habló de unos temas de regulación. El primero que habla es Víctor Muñoz, penalista, abogado de Omar Hernández, que es este hombre que está preso y es el dueño de la llave digital que abre los números y la contabilidad de Daily Corp, una empresa de criptomonedas que se llenó los bolsillos con platas de amas de casa, jubilados, empleados, enfermos terminales y también de narcos y bandas criminales. Esa reunión se hizo solamente porque era la agenda que se tenía planeada para... Y allí, ese encuentro, esa cita de la que hablan el abogado Víctor Muñoz y Omar Hernández se realizó en La Castellana, una cafetería que queda en la avenida 19 con calle 104, al norte de Bogotá. Estuvieron Ricardo Roa, en ese entonces gerente de la campaña de Gustavo Petro, Sebastián Betancourt y Hernández, entre otros. Y allí se hizo un pacto. Regulación de la criptomoneda. Y a cambio ellos ofrecían su avión para que el candidato y su comitiva, su staff de asesores, viajaran y cumplieran con su agenda electoral. Sabemos que fueron más de 20 vuelos y sabemos que viajó pues una staff principal de la campaña, está documentado eso, y a través de la compañía SADIC. ¿Quiénes viajaban en el avión? Entendemos que viajó el presidente de la República, senadores y miembros de la campaña, que eran partes del cuadro principal de la campaña. En otras palabras, y en resumen, la historia es que tanto Sebastián Betancourt como Juan José Benavides se inventaron un negocio rentable de criptomonedas, y exitoso también, pero necesitaban piso legal, y de allí habría surgido la propuesta de reunirse con Ricardo Roa, gerente de la campaña de Petro Presidente, y acordar al parecer un pacto, una norma que regulara el mercado de las cripto a cambio de un avión para la rutina electoral y que el entonces candidato pudiera llevar sus propuestas a todo el país. El avión ya traía a su piloto, que era este hombre, Carlos Eduardo Restrepo Osorio, un tipo joven, empresario de madera, decía ser, pelo largo, vivía en Vichada y visitante asiduo de Venezuela, casado, con 2 hijos, y que el año pasado se entregó a la DEA en Estados Unidos. Está acusado de narcotráfico. Era el piloto del candidato, pero antes ya era cercano a la plata, a los bienes y a los dueños de Daily Corp, sobre todo a Sebastián Betancourt, socio y fundador de la empresa. Él pasa todos sus activos a nombre de Carlos Restrepo, que pues se conoce por la empresa SADI, etcétera. De hecho, él era un gran comercial de Daily. Y este sujeto, pues, en junio de 2022 se entrega a la justicia de Estados Unidos y Sebastián le había entregado aproximadamente unos 10.000, 12.000 millones de pesos en propiedades y en activos. Y aquí la pita se enreda de tal manera que, dicho de otra forma, no solo la plata de Daily Corp venía cargada de ganancias mafiosas, sino que el piloto del avión Super King sería un narco. Eso ya lo ratificará la justicia de Estados Unidos. Hablamos de dineros del narcotráfico, hablamos de Bacrim, hablamos de todo tipo de financiamiento que finalmente fue a parar a la captación. Efectivamente, el desbordamiento excesivo y sobre todo que a estas personas se le fueron las luces por la cantidad exagerada de recursos que recibieron, más de 100 millones de dólares, a cualquiera le termina cobrando factura. Los dueños de Daily Corp, que se inventaron este atractivo fenómeno piramidal, fueron estos 2 tipos jóvenes de 26 años con ganas de plata y mostrarla. Él se llama Sebastián Betancourt y él, Juan José Benavides. Se dejaron tentar por la ambición y sobre todo por el amor al dinero.
Cuando uno habla de lujos, ¿se notaba en qué? Está documentado que ellos tenían un helicóptero propio, avión propio. ¿Cuánta plata llegó a captar Daily Corp? Los primeros indicios de análisis de la Fiscalía, inclusive directamente de las investigaciones privadas que se han logrado documentar, abordan más de 100 millones de dólares en todo el país. ¿En cuánto tiempo fue eso más o menos? Exactamente 2 años y medio. Pruebas y documentos ya estarían en manos, o bueno, mejor dicho, en los despachos de los fiscales, y otra parte en el expediente del Consejo Nacional Electoral, que sirvió de base para solicitar que se acuse a la campaña del presidente Petro por presunto financiamiento irregular. Soy el CEO de Spartan Hill, ingeniero industrial de la Universidad ICESI, y el día de hoy quiero compartirles con ustedes un poco acerca de lo que viví en torno al proyecto Daily y cómo esto llevó pues a que se llevara una financiación en términos de la campaña presidencial. Omar Hernández está detenido y tiene protección ordenada por la Fiscalía, según nos contó su abogado. La comunicación directa con él no fue posible, pero le pedimos un video con preguntas que le hicimos llegar. Para noviembre del 2021, cuando ya el proyecto está aproximadamente unos 20.000 usuarios, y esos 20.000 usuarios comienzan pues a referir personas y a crecer incluso en otros países y se vuelve algo muy atractivo para todo el mundo. Para ese entonces comienza una agenda dual, individual y privada de Juan José, de desviar recursos y de comenzar a crear un estudio de grabación, comprar propiedades, etc. La dueña del avión es efectivamente una firma en Panamá. Y el avión fue explotado comercialmente por 3 empresas en Colombia, entre ellas Sadi. Carlos Restrepo, el mismo piloto, fue representante legal de Sadi SAS de Ibagué hasta el año 2012. La campaña Petro habría solicitado 73 permisos aéreos, pero la propia Aeronáutica Civil dijo que en realidad fueron 88 y que en segunda vuelta aparecen 14 permisos, pero la Aerocivil dijo que no, que fueron 28. Esto indicaría, a juicio de los magistrados investigadores, que aparentemente al registrar menos vuelos, pues se reporta menos plata en un intento por no violar los topes electorales. En el tema presidencial, pues se han discutido muchos aspectos en cuanto a la participación de DLY Corp o Daily Corp con la campaña presidencial y de hecho eso ha elevado una serie de problemas para nosotros en términos de seguridad. Es un testigo vital para las autoridades porque él tiene la llave que abre la caja virtual de todas las transacciones que se hicieron en la empresa. No es el fundador, pero sí tiene la clave. Y por eso fue contratado para blindar todo este entramado virtual que tienen aprietos a altos funcionarios del gobierno actual. Para ponerlo en palabras más ligeras, mientras el presidente y su comitiva recorrían el país, Sebastián Betancur y Juan José Benavides llenaban su chequera virtual a punta de incautos y de mafiosos inescrupulosos. Omar Hernández no solo tiene el código secreto, sino que también vio y oyó todo lo que se habría pactado con Ricardo Roa en esa cafetería del norte de Bogotá. Sabe cómo se financió este remedo de pirámide digital y conoce a los fundadores de Daily, que están hoy en Miami y en Argentina. Cada dato que va soltando en esta grabación, algo artesanal, es verdad, con el logo de la policía a la izquierda y vestido de café con una pared al fondo, ya lo tiene parte la Fiscalía y el resto, casi todo su abogado para negociar el principio de oportunidad. Yo quiero hacer una claridad, ¿a la campaña de Petro le entró plata o simplemente el avión? El avión, como tal, fue un apoyo en especie. Con piloto que era Carlos. Con piloto incluido. Que era Carlos Restrepo. Que era Carlos Restrepo. Y aquí está el avión parqueado en uno de los hangares del aeropuerto El Dorado en noviembre de 2022, cuando el presidente Petro ya llevaba 3 meses ejerciendo. Viajamos con el entonces embajador en Venezuela, Armando Benedetti. Llovía esa tarde de domingo y el piloto era este hombre que ven aquí que se llama Carlos Restrepo, quien junto a su copiloto revisa el mapa de vuelo, coordenadas, estado del tiempo y sincroniza botones. Yo iba en esta silla al fondo y el embajador junto a su esposa, 4 empresarios más y 2 funcionarios del gobierno del presidente Petro. El avión es el HK-5328 con rayas azules, doradas y negras. Duró menos de 2 horas y aterrizamos en el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, cuando ya anochecía. Y aquí los controles de rigor con los agentes de migración de Venezuela.
Teníamos la idea de hacer un perfil, una entrevista con el nuevo embajador después de años de no tener relación.